Feliz domingo, querido hermano. Nuevamente estamos aquí tratando de hacer este culto virtual y te queremos dar la bienvenida. Te has dispuesto a juntarte con nosotros de esta manera y te queremos en esta mañana dar la bienvenida, decirte que seguir en contacto con la palabra de Dios, seguir en contacto con los hermanos, con la oración es lo mejor que nos puede pasar. El domingo pasado estuvimos viendo el primer encuentro que tuvimos con Primera Juan, el libro que vamos a estudiar por todo este tiempo, y veíamos a un apóstol Juan ya viejito pero muy entusiasmado con querer compartirnos las verdades de Dios. Así que él decía: eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión entre ustedes y con Dios. Así que queremos darte la bienvenida en esta mañana para que hoy también podamos seguir estudiando el libro de Primera Juan y podemos hacer también algunas canciones, algunas oraciones y tener este encuentro hermoso para darle la gloria a Dios, para enriquecernos nosotros, para que nuestra vida pueda ser fortalecida en nuestra fe. Así que yo quisiera hacer una oración como comienzo de esta reunión. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tú nos has ayudado hasta hoy, nos has dado fuerza, nos has dado salud para seguir adelante. Señor, a pesar de la pandemia, podemos tener este privilegio de relacionarnos contigo y también este privilegio de seguir haciendo los cultos, las reuniones y el contacto que podemos tener entre todos. Gracias, Señor, te damos por cada célula, por cada grupo pequeño que se juntan a buscar tu presencia, también a compartir el mensaje a otras personas. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo durante esta pandemia en la vida de personas que van conociendo a Dios. Y yo te quiero pedir, si hay algunas personas que están con necesidad, con tristeza, con angustia, con depresión, que tú les puedas levantar. Si hay algunos que se han debilitado en su fe en este tiempo, que tú les puedas levantar en esta mañana, que les puedas entusiasmar de nuevo, Señor, que tú puedas obrar para que estos hermanos, estas hermanas, podamos volver a una comunión plena contigo en primer lugar y con nuestros hermanos. Señor, en todo este culto que vamos a tener, queremos encomendarlo en tus manos para que cada canción, cada palabra, cada oración pueda ser guiada por ti para bendición de tu pueblo. Señor, encomendamos toda esta reunión en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora te dejo con el programa. Juani nos va a dirigir en algunas canciones y va a ser un hermoso tiempo de compartir este domingo. Quédate con nosotros. Hola iglesia, muy buenos días, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta reunión en esta mañana y para comenzar con la alabanza quería compartirte el Salmo 100, un salmo que no es muy difícil de olvidar. El Salmo 100 contiene 5 versículos, es cortito y dice así: Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Qué hermoso a lo que nos invita este salmo. La palabra de Dios toda fue inspirada por Dios. Así que Dios, de alguna manera, invitándonos a alabar a Dios, a reconocerlo. No hay ninguna puerta por la que tendremos que entrar, ni ningún atrio al que tenemos que ir. Porque ahora nosotros podemos tener a Dios en nuestro corazón. Y Él está ahí con nosotros. Así que quiero invitarte a que alabes a Dios con gozo. Como dice el versículo 1, con alegría. Con alegría. El versículo 2 dice: adoren al Señor con gozo.
Y una de las canciones que quiero compartirte para comenzar es una canción que seguramente has escuchado muchas veces, la hemos cantado muchísimas veces en la iglesia, y tiene un desafío esta canción. Y el desafío es que al ser cantada tantas veces, a veces perdemos un poco la verdad que hay detrás de esta canción. Esta canción se llama Hay Libertad. Y nos narra las grandes verdades que nosotros tenemos y de las que hemos recibido por medio de Jesús. De que Él echó nuestros pecados al fondo del mar, de que Él rompió nuestras cadenas y que nos dio una vida nueva. Verdades que pueden ser pasadas por alto en una canción que repetimos tantas veces. Por eso quiero animarte e invitarte a que puedas cantar esta canción, quizá como si fuera la primera vez que la escuchas, meditando en cada una de las verdades y alabando a Dios por cada una de esas verdades. Cantamos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre.
Buen día, querida iglesia. Bueno, para continuar con la siguiente canción, pensaba en este gran Dios que tenemos, este Dios lleno de gracia, que dio lo mejor que tenía. Como dice la canción, este Rey de gloria, este Rey de majestad, y lo puso en una cruz, por personas que no lo merecíamos, por personas que no buscábamos a Dios. Y Él lo hizo para hacer un gran llamado, un fuerte llamado a pecadores, a que nos volviéramos hacia Él. ¿Te imaginas allá en el cielo preguntándole a Dios, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se haya hecho hombre y haya venido a morir por el más vil pecador?
¿Te imaginas el rostro de Dios mirándote a vos allá en el cielo, siendo salvo y diciéndote, valió la pena? Y de esto se trata esta canción, Glorioso Intercambio. Siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya. Gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió, y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creer Él me otorgó, y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya. Gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy, aleluya. Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya. Gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, declarado justo soy en él. Oramos por el mensaje. Amado Dios, en esta hora queremos pedirte para que tú prepares nuestros corazones, Señor, nuestra mente,
y sobre todo que tengamos un espíritu enseñable para recibir tu palabra. También queremos pedirte por nuestro hermano Jorge, quien es el encargado de compartirla, para que tú lo uses como una herramienta en tus manos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, querida iglesia. Contento una vez más eh, para compartir con ustedes un domingo más el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y en este domingo nos toca ver una porción. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Es una hermosa epístola y me gustaría repasar un poquito en qué circunstancias, en qué contexto es que Juan escribe esta carta. Y recordemos que en este tiempo Juan tenía la edad de alrededor de 90, 95 años, ya era muy ancianito, y resulta que en las iglesias de Éfeso y de Asia Menor confluían muchas corrientes filosóficas e intelectuales en ese tiempo, y una de esas corrientes era el gnosticismo, que estaba acechando y era muy peligrosa y se estaba metiendo dentro de las iglesias, ¿sí? Algunas de las características de esta filosofía las vamos a repasar. Conocimiento elevado. Esta gente que componía esta corriente filosófica pensaba que tenía un conocimiento místico, un conocimiento mucho más elevado que los apóstoles, que las escrituras mismas, ¿no? Un conocimiento místico, que solamente lo podían obtener aquellos que estaban iniciados, unos pocos, y era una élite que componía esta corriente, ¿no? Ellos pensaban también, creían en un dualismo, en donde el cuerpo y la materia era mala y el espíritu era bueno. Era una división, ¿no? También esto lo lleva a pensar en un docetismo, que significa apariencia, en donde pensaban que Jesús, cuando vino a la tierra, no tenía un cuerpo físico, sino que tenía una apariencia de un cuerpo físico, pero en realidad que no era físico. Este dualismo llevaba al ascetismo, que era o tratar de una manera áspera el cuerpo, o ellos pensaban más bien que el pecado del cuerpo y de la materia no influía y no tenía nada que ver con el espíritu. Ellos podían pecar todo lo que quisieran, pero el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. Eso llevaba el dualismo, esta división de cuerpo y espíritu. El pecado no influía para nada en el espíritu. Entonces, lo que hace Juan en esta carta es empezar este versículo 5 atacando lo que es el dualismo, ¿no? Esto de que la materia es mala, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Esta corriente que decía que podían pecar todo lo que quisieran, porque el cuerpo en sí era malo, pero que todos esos pecados y esta suciedad no iba a influenciar en absoluto el espíritu era bueno. En esta corriente decían que ellos tenían una comunión especial con Dios, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, versículo 5, Juan empieza a argumentar contra esta creencia del dualismo que tenían esta corriente que es el gnosticismo, ¿no? Si me acompañan en la carta, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Juan empieza escribiendo y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿no? Acá Juan está diciendo: este es un mensaje que yo les traigo a ustedes, ¿sí? Este es el mensaje que yo les anuncio. ¿Cuál era el mensaje? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él no tenía duda. Él no estaba hablando de algo que le parecía, algo que se había imaginado, algo que lo escuchó por ahí. Él estaba hablando de algo concreto,
Él estaba hablando con autoridad, con la autoridad de las Escrituras. Y si me acompañan, vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento en los cuales Juan, que lo conocía perfectamente, podría haberse basado. Él recordaba, por ejemplo, tal vez recordaba y tenía en su mente Deuteronomio 13, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, ¿para qué? Para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Muchísimos versículos de la palabra de Dios habla de que Dios alumbra, de que Dios es luz. Segundo Samuel 22 dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y podemos buscar y ver numerosos versículos, como estaba diciendo en el Antiguo Testamento, de que nos habla de que Dios alumbra, de que Dios es luz. Y él seguramente recordó en algún momento, él formaba parte del círculo íntimo de Jesús, de aquellos 3 discípulos que estuvieron con Jesús en el momento en donde los demás discípulos no estaban, ¿no? Él ocupó un lugar preferencial al lado de Jesús. Y ahí en Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz, que tendrá la luz de la vida. Y fíjense que acá dice, yo soy la luz del mundo. Jesús no está diciendo, una de las características, una de mis características es la luz. No está diciendo que Él es la luz. Directamente Él está diciendo que Él es luz, que Dios es luz, que es esa luz increada, que nadie la creó. Es esa luz que brilla, es esa luz, Dios habita en luz inaccesible. Y nos está diciendo que es esa luz que no tiene nada que ver con las tinieblas, que no hay nada de tinieblas y de oscuridad en esa luz que es Dios. Acá nos deja muy en claro en este primer versículo de que en Dios no hay tinieblas y que Dios es luz. Si seguimos leyendo, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense que en el versículo 6 de esta primera epístola de San Juan, capítulo 1, empieza diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él. Esa era la comunión. La comunión es una relación íntima de un hijo de Dios con Dios. Es una relación especial que tiene. Es una relación en la cual el Hijo de Dios ora, escucha la voz de Dios a través de su palabra, le obedece. Es una relación del día a día. Es algo constante, es algo habitual. Entonces Juan dice acá, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, aquel verbo andamos, no es que una vez anduvimos en tiniebla y después dejamos de andar en tiniebla. Acá el tiempo verbal nos hace pensar de que es algo habitual, de que es algo que se repite, es algo constante, es algo frecuente. Y dice, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Acá, si nos ponemos a analizar un poquito este versículo, podemos llegar a la conclusión de que Juan está echando por tierra esta idea del dualismo. No podemos andar en tinieblas y decir que tenemos comunión con Dios. Acá los falsos maestros, estos seguidores del gnosticismo, decían que tenían un conocimiento elevado de Dios, de que tenían una comunión especial directamente con Dios. Pero su conducta mostraba lo contrario. Ellos andaban en tinieblas. Y acá Juan lo que le está diciendo, no pueden andar en tiniebla y decir que tienen comunión con Dios. Si andan en tinieblas, es porque no tienen comunión con Dios. Fíjate que, si me acompañan un poquito a Mateo 7:15, dice, fíjense lo que dice, Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjese cómo describe, ¿no? Son falsos profetas que vienen vestidos, disfrazados de ovejas, a veces de pastores. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Acá nos está diciendo Mateo que por sus frutos los conoceréis. No podemos decir que tenemos una comunión especial con Dios si andamos en tinieblas, si permanecemos en el pecado, si el pecado es una práctica en nuestras vidas. Eso no puede suceder. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Y esto nos deja muy en claro, ¿no? Si seguimos leyendo el siguiente versículo, el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjense que una vez más utiliza el verbo andamos, y por el tiempo verbal es un continuo, un presente continuo, nos está hablando de algo habitual, algo frecuente, algo constante, y dice, si andamos en luz, si permanecemos en luz, ¿qué nos está diciendo? Si tenemos una comunión con Dios, si lo buscamos constantemente, si nos vamos corrigiendo, si oímos su voz todos los días, si tenemos esa lucha con el pecado, si estamos resistiendo a las tentaciones, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué significa? Que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjense que, ¿qué va a suceder si andamos en luz? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Les voy a mostrar un grafiquito para que lo había mostrado Rubén también, pero está muy bueno que lo repasemos. Fíjense que el resumen del decálogo, el resumen de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, se resumen en dos mandamientos. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si estás amando a Dios de esta manera, lo estás buscando cada día en oración, si lees su palabra, si le servís, si le estás obedeciendo, y lo buscas de todo corazón y andás en luz, eso trae como consecuencia que vas a tener una buena comunión con tus hermanos. Fíjate que el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos amas a Dios de esa manera, Dios pone amor en tu corazón para que ames a tu prójimo, para que quieras servir a tus semejantes en la iglesia, para que estés a su lado, para que seas su apoyo, para que los ayudes en todo. Entonces, si amas a Dios, trae como consecuencia una comunión horizontal entre tus hermanos. Y esto se da de esta manera, en forma espiritual, porque Dios así lo permite, ¿no? Fíjense que el versículo 7 dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Mira, podemos tener una maravillosa comunión con Dios y disfrutar de la presencia de Dios cada día de nuestras vidas, porque se disfruta. Podemos disfrutar de su paz, de que Él satisface nuestras vidas, que no necesitamos otra cosa más que a Dios en nuestras vidas. Pero no somos perfectos. Y en nuestro andar diario nos ensuciamos y cometemos pecados. Por eso es que dice Jesús, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, en el andar del Hijo de Dios, en comunión con Dios, se sigue ensuciando, pero el Hijo de Dios que está en comunión se arrepiente de su pecado, pide perdón. Y como consecuencia, la sangre de Cristo lo limpia de absolutamente todo pecado. Y me gusta esta palabra, todo pecado. Todo pecado es limpiado por la sangre de Jesucristo. Es el único que nos puede limpiar. Y esto es maravilloso, ¿no? Hace un contraste entre lo que es
decir que andamos en luz y que tenemos una relación con Dios y andar en tinieblas. Por su fruto los conoceréis. Ahora, una persona que tiene comunión con Dios se lo conoce por sus frutos, por la relación que tiene con los demás hermanos de la iglesia. Una hermosa relación, amándolos y queriendo lo mejor para ellos, ¿no? Por su fruto los conoceréis. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora vamos a saltar al versículo 10 y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate que estas personas que pertenecían a esta corriente que era el gnosticismo, ellos decían que no tenían pecado, porque el pecado pertenecía al cuerpo, pero el espíritu era bueno, era puro, y que no tenían pecado. ¿Qué dice Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y nos mentimos a nosotros mismos, y la verdad de Dios no está en nosotros. Mira, la Biblia está llena de versículos que nos hablan acerca de la verdadera condición del hombre. Esto no hay duda, no nos deja lugar a ninguna duda. Si me acompañan al Salmo 14, podemos leer ahí en el Salmo 14, versículos 2 y 3, nos habla acerca de la condición del ser humano, de todo ser humano, ¿no? Salmo 14, versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjate que Jehová Dios mira desde los cielos y ve al mundo para ver si encuentra algún entendido que busque a Dios. ¿Qué sucedió? Gran decepción. Versículo 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Dios mira, no se le pasa a ningún ser humano de todos los tiempos. Él ve absolutamente todo porque es Dios. Y no encontró ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos se desviaron, absolutamente todos. A una se han corrompido. Y acá corromper da la idea de ese olor nauseabundo que emana del cuerpo cuando pasan unos días que está muerto. Eso es la corrupción. Todos se han corrompido. Y Dios ve el pecado de esa manera. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Versículos clarísimos, palabra de Dios, que no nos dejan lugar a dudas de que el hombre es pecador. Entonces, acá Juan dice, si decimos que tenemos pecado, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque nosotros vemos la condición nuestra. Nosotros nos conocemos, vemos lo que somos cada día, conocemos nuestras debilidades. ¿Y qué sucede? La verdad no está en nosotros. Ahora, si decís que sos pecador, que no sos pecador, si no estás dispuesto a reconocer tu pecado y tu maldad, eso significa que la verdad no habita en vos. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso significa que estás solo, que no tenés a Jesús en tu corazón. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué le hacemos a Dios mentiroso? Porque en la palabra de Dios se afirma una y otra vez acerca del estado pecaminoso y corrompido del hombre. Y si decís que no tenés pecado, estás blasfemando contra Dios, porque estás insinuando que Dios es mentiroso, que su palabra no dice la verdad. ¿Y qué sucede? Y la palabra no está en nosotros. Mira, Juan también se refiere a Jesús como el logos, como el verbo, como la palabra. Jesús no está en tu vida. Acá Juan está llegando a la conclusión y les hace ver de que no son verdaderos hijos de Dios estas personas. Mira, fíjate que Juan acá está atacando un problema en el primer siglo, ¿no?
Este problema era un problema gravísimo, el gnosticismo. ¿Por qué era un problema gravísimo el gnosticismo? Fíjate que el gnosticismo llevaba a engañar a las personas que estaban dentro de la iglesia y les hacía pensar que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, que podían pecar todo lo que quisieran, no había problema, podían pecar, porque el espíritu no era afectado, porque era bueno. Ahora, fíjate vos y ponete a pensar un poquito y ponete en lugar de estas personas. Jesús dice que Él te sacó de la potestad de las tinieblas y te llevó al reino de Dios. La Biblia dice que Jesús te dio libertad. Él te liberó de la esclavitud del pecado y te dio la verdadera libertad. La Biblia dice que Él te rescató del pecado de la sociedad. Él te dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora pensá un poquito cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Usa un poquito la imaginación. No era para nada buena. Seguramente que no tenías paz, no sabía qué era bueno y qué era malo, no sabía hacia dónde ir. Tenías un vacío enorme en tu vida. Te estabas dañando a vos mismo y dañabas al resto, hasta que conociste a Jesús y sucedió algo maravilloso. Ahora fíjate que esta corriente lo que estaba tratando de hacer es que vos volvieras a esa antigua vida. ¡Qué horrible! Era realmente, acá vemos una vez más a Satanás engañando a las personas. Me hace acordar tanto a Génesis capítulo 3, con verdades difusas, con medias mentiras, con mentiras cuidadosamente pensadas para crear confusión y duda. Satanás, una vez más, engañando al hombre. Mira, Satanás no puede hacer que perdamos la salvación, porque somos los hijos de Dios, pero él sí puede hacer que tu vida vuelva a ser como la de antes. Él sí puede hacer traerte derrota a tu vida, puede sacarte la paz, puede hacer que tu vida sea pobre y sea de derrota, una vida triste, una vida plana, chata. Él sí puede hacer eso, porque Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y hurtar significa no robar violentamente, sacarte algo, sino que de a poco sacarte algo sin que te des cuenta. Acá Satanás una vez más engañando. Fíjate que a Eva le dijo, no van a morir si comen de este árbol, no van a morir. Sabe Dios que serán como Él y tendrán el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo la mujer? Vio que era deseable para alcanzar la sabiduría. Oh casualidad, este movimiento es el gnosticismo, es el conocimiento elevado. Y muchas personas cayeron en la trampa de Satanás en ese tiempo y llegaron a desear este conocimiento elevado, cayendo en las trampas de Satanás una vez más. Fíjate qué grave que era esta corriente y las consecuencias que podía tener. Por eso es que motivó a un ancianito de 90, 95 años, a Juan, escribiendo esta carta. Si nos ponemos a pensar, este fue un movimiento del siglo I, pero fíjate que hoy no estamos exentos de caer en el engaño de Satanás. Hay tantas corrientes, tantas religiones, tantas sectas. Vos tenés WhatsApp, te mandan mensajes de todo tipo, las redes sociales se difunden y escuchás de todo, escuchamos de todo. Y cuán importante es, como Juan, conocer las Escrituras de la manera en que conocía Juan, ¿no? Él era uno de los apóstoles, el único de los apóstoles que quedaba vivo, que había seguido a Jesús personalmente, que había sido su discípulo. Y hoy no tenemos excusa, hoy tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y muchos recursos para estudiar su palabra y para no caer en el engaño de Satanás. Hay que tener mucho cuidado con esto y diligentemente
hay que estudiar su palabra. Mira, 1 de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Pedro nos advierte y nos insta y nos da un mandamiento. Versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino, ¿qué tenéis que hacer? Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que prepararnos para presentar defensa de manera pacífica, con mansedumbre, con paciencia, con reverencia, a todas esas personas que nos demandan, que nos quieren engañar. Tenés que tener perfectamente claro por qué crees lo que crees, cuáles son tus fundamentos, cuál es la base que sostiene la doctrina. Tenés que tener perfectamente claro esto, porque si no vas a ser una persona que fácilmente va a caer en el engaño de Satanás y vas a volver a tu vida anterior. Es horrible. Mira, si volvemos a la carta de 1 de Juan, vamos a ver el versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un versículo maravilloso. A mí me fascina. Y muy profundo, y podríamos hablar muchísimo de este versículo solo. Dice, en este versículo nos da una condición. ¿Cuál es la condición? Si confesamos nuestros pecados. ¿Y cuál es la consecuencia? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es confesar? Mira, confesar es un reconocimiento interno de cada una de las personas individualmente. Es algo que sucede ahí en el interior, en donde la persona se da cuenta que es pecadora, que desobedece a Dios, que ha cometido pecado, y como consecuencia trae un cambio de conducta externa. Eso es la confesión. ¿Cuál es el cambio de conducta externa? Estás caminando hacia una dirección. De pronto te das cuenta que estás desobedeciendo a Dios, que estás cometiendo pecados, de que es el camino errado. Y como consecuencia de este arrepentimiento interno, cambias tu dirección y empezás a caminar en otra dirección, en la dirección que a Dios le agrada, en la dirección que Dios quiere para vos. Eso es confesar. Si esto sucede, dice Jesús es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mira, Dios es fiel. Fiel significa que Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Si nos vamos a Jeremías 31, Jeremías 31, versículo 34, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Él perdonará nuestro pecado. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios estaba pensando en el perdón, en la remisión del pecado. Fíjate que dice que si realmente nos arrepentimos, Él va a cumplir con su promesa de perdonar nuestros pecados, porque Él es fiel, pero también es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de absolutamente toda maldad. Mira, este versículo a mí me gusta mucho verlo en una porción de la palabra de Dios, en algo práctico. Si me acompañan a Lucas capítulo 15, vamos a leer acerca del hijo pródigo, ¿sí? Es este relato de Jesús, esta
este relato que hizo Jesús nos puede graficar y nos puede describir lo que es la confesión y el perdón de pecados. Si me acompañan a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nos habla de la parábola del hijo pródigo. Resulta que un papá tenía 2 hijos, un papá que era muy rico, que era dueño de todo, que tenía muchos siervos, y uno de sus hijos le pide su herencia. Grave error. Fue una gran ofensa para este papá, pedirle la herencia antes de que él muriera. Sin embargo, este papá le da la herencia, ¿no? Y este hijo se va a una provincia apartada, a un lugar apartado. Fíjate que este hijo no se levantó un día y de repente dijo, hoy me voy a ir, voy a pedir la herencia de mi padre y me voy a ir a un lugar a disfrutar esta herencia, perdidamente. No fue de un día para el otro. Seguramente este hijo que disfrutaba de la abundancia de su padre, que vivía con su papá en su presencia, que le servía a su papá y disfrutaba de todo lo que su papá le daba, un día empezó a escuchar aquellas voces que hablaban acerca de lo que había en la provincia apartada, en ese lugar apartado. Esas voces que le contaban lo maravilloso que era, de las cosas que podía hacer, de la diversión que había, de lo que podía conocer allá tal vez. Y de a poco lo fue escuchando, estas voces, y empezó a perder esa relación que tenía con su padre. Y de a poco empezó a escuchar mucho más esas voces y a desear mucho más lo que había más allá. Hasta que un día tomó esta decisión. Ya con todo su dinero en esa provincia, en ese lugar apartado, lo malgastó perdidamente en pecados, en deleites, en placeres temporales. Una vez que terminó toda su fortuna, pasó muchísimo hambre, deseaba comer de las algarrobas de los cerdos y consiguió un trabajo cuidando cerdos. Y estando allí, estando cuidando cerdos, un día, fíjate el versículo 17, capítulo 15 de Lucas, dice, y volviendo en sí, un día se dio cuenta, empezó a razonar, empezó a pensar lo que estaba haciendo. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué va a hacer? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate que este hijo pródigo, no estaba cómodo con los cerdos, no estaba cómodo en este lugar alejado. No era su lugar, no era su hábitat, no estaba bien, le molestaba. Llegó un punto que le molestó, no se sentía cómodo. Pero podemos ver que los cerdos se ensuciaban una y otra vez y era su casa. Las personas que estaban acá lejos, que vivían en pecado, se deleitaban en el pecado y estaban bien ahí y disfrutaban lejos del Padre. Fíjate la diferencia, ¿no?, entre uno y otro. El hijo del papá no disfrutaba de este lugar, no disfrutaba de la sociedad de los cerdos, hasta que un día volvió en sí, ¿no? Versículo 21 dice, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjate que este hijo empieza a caminar y vuelve a la casa de su padre. Y su padre dice que lo ve de lejos y sale a recibirlo. Fíjate que a mí me da la sensación de que este padre estaba mirando por la ventana porque sabía que este hijo era su hijo y que en algún momento iba a volver. Fíjate que este padre miraba día tras día hasta que al fin vio una silueta allá en el horizonte y salió a recibir feliz y corriendo a su amado hijo. ¿Qué le dijo el hijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo me imagino el hijo todo el camino repitiendo una y otra vez, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Todo el camino. Esto es arrepentimiento. Él vio que en la provincia apartada estaba cometiendo pecado. En ningún momento dijo el hijo,
Fue por culpa de estas personas que me vinieron a contar acerca de lo que había más allá. Fue por culpa de que me robaron el dinero, tal vez. Fue por culpa de que vino un gran hambre en este lugar alejado. Fue por culpa que en el juego me hicieron trampa. No, dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció su pecado y lo llamó por el nombre que lo tiene que llamar, pecado. Y reconoció que había pecado contra Dios y contra su papá. ¿Qué hizo el padre? El padre cuando lo ve de lejos, versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Mira, el padre dice que fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Y podemos pensar que este hijo venía muy sucio y maloliente. El padre no le importó, lo abrazó, lo besó y dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto es maravilloso. Lo primero que hace el padre es limpiarlo. Seguramente este hijo se baña, le da un vestido nuevo, un vestido de gala, un vestido que él tenía especialmente reservado para ocasiones especiales, se lo pone el hijo, le pone un anillo en la mano y calzado en sus pies. El anillo es símbolo de autoridad. El calzado no lo llevaban las personas comunes en ese tiempo, los esclavos, lo llevaban las personas que realmente tenían mucho dinero. Entonces fíjate que este papá lo perdona por completo, perdona todo lo que hizo, toda su suciedad, toda su maldad, lo limpió por completo y lo vistió de otra manera. Él le dio el anillo que es símbolo de autoridad, ¿no? Y esto nos habla de que lo restauró a la condición de hijo nuevamente. Fíjate que si alguien veía al hijo en el chiquero o en este lugar apartado, lo confundía con uno más de ese lugar, pero en realidad no era su lugar. Su verdadero lugar era este, junto al Padre, disfrutando de la abundancia de que solamente su papá le podía dar. Y esto es maravilloso, esto es hermoso, y nos habla de este versículo, nos habla muchísimo, ¿no? Primera de Juan. Si volvemos a Primera de Juan, este versículo maravilloso que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que el Padre lo limpió de toda, absolutamente toda maldad. A veces, tal vez vos pensás que has cometido pecados que son imperdonables. Y eso es mentira del diablo. Tenés que saber que Jesús te limpia de absolutamente toda maldad si confesas su pecado. Y Él te restaura nuevamente a la misma condición que tenías antes, a la condición de hijo. Y eso es maravilloso. Satanás puede meterte tantas ideas erróneas en tu cabeza, pero el perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios es maravilloso. Mira, las personas podemos, cuando nos hacen algo mal, podemos decir perdonamos, pero nos seguimos recordando de lo que hizo esa persona. Y las encasillamos. Este no me devolvió el dinero, se demoró mucho para devolvérmelo. Esta otra persona no se puede confiar porque me falló en el momento en que más lo necesitaba. Esta otra persona hizo tal cosa. Y la vamos encasillando y quedaron encasillados ahí. Pero Dios no hace eso. Dios te perdona por completo. Y empieza de nuevo con vos restaurándote como estabas antes. Él se acuerda de tu pecado porque es Dios, no se va a olvidar. Pero Él borra tus pecados y empieza de nuevo sin tenerlos en cuenta, porque te perdonó de verdad y por completo. Fíjate que yo te invito ahora a pensar en otro hijo, en el tercer hijo de esta historia, en el hijo que estaba contando esta parábola, en el hijo que relató esta historia. Era un hijo perfecto, es un hijo perfecto. Es un hijo que no cometió pecado, un hijo obediente a su papá, un hijo que obedeció a su papá hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, porque te amó a vos y me amó a mí. Un hijo que se compadeció de nuestra maldad, de nuestra suciedad, de nuestro sufrimiento, y vino a darnos vida y vida abundante. Este hijo en la cruz
antes de morir dijo, consumado es. Mira, este verbo tiene un significado muy profundo. En griego es tetelestai. Él dijo, consumado es. Este verbo era usado cuando una persona tenía una deuda y cuando pagaba la última cuota, decía tetelestai, la cuenta está completamente pagada. Se usaba para una persona, para un siervo que iba y cumplía con una tarea que le había mandado su amo. Y cuando terminaba la tarea y estaba satisfecho, decía tetelestai, terminó por completo la tarea que le envió su amo. Y esto es maravilloso, nos habla de que Jesús en la cruz gritó y dijo tetelestai, yo pagué la deuda por completo, yo pagué tu deuda, yo efectué el pago completo y total de la deuda de tu pecado, de mi pecado. Él lo hizo en la cruz, fue un pago completo y total. Él terminó la obra que su papá le había mandado acá en la tierra como hijo obediente por completo, la consumó por completo allí en la cruz. Qué maravilloso que es en esta mañana poder reflexionar acerca de la obra de nuestro Señor en la cruz. Qué maravilloso. Esto nos tiene que conmover, hermano. Esto tiene que llevarnos a admirar a ese Dios maravilloso, admirar su perdón, a su perdón perfecto, porque Él pagó todo el precio de cada uno de nosotros. Fíjate que algunos pueden decir, mi pecado es demasiado pequeño. No, el pecado para Dios es pecado. Y Él tuvo que pagar un precio muy alto en la cruz por nosotros. Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. Dice que Él es fiel y es justo. ¿Por qué es justo? Porque alguien tenía que pagar el precio de nuestra maldad. Y ese fue Jesucristo. La ira de Dios cayó en la cruz, castigando mi pecado y tu pecado. Y qué maravilloso saber que Jesús resucitó, su tumba está vacía y hoy está con nosotros y está interesado en tu vida y en mi vida. Ahora nuestro compromiso es conocerlo cada día más. Nuestro compromiso es conocer su palabra cada día más para no caer en el engaño de Satanás y poder tener una vida plena, una vida maravillosa, teniendo comunión, una comunión íntima con este Papá en su casa. Que Dios te bendiga y que podamos reflexionar acerca de esto en esta mañana. Qué bueno. Perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uno solo es el que puede perdonar pecado y ese es Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios con esa confianza, le confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, Él promete limpiarnos de todo pecado, borrar nuestros pecados, perdonarnos para siempre. Así que podemos disfrutar de esto, podemos disfrutar de este regalo hermoso, inmerecido que Dios nos da, pero no es gratis, sino que alguien tuvo que pagar por esos pecados y es Jesús, el Hijo de Dios. Oramos a Dios dando gracias por esta verdad maravillosa que ha cambiado nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos por el perdón tuyo. Gracias te damos porque sin merecerlo hemos recibido de ti la gracia de que nuestros pecados, aún aquellos que son tan sucios que ni queremos recordar, aquellos tal vez que son tan pequeños que hasta ya nos olvidamos, pero tú prometes perdonar todos nuestros pecados y limpiar nuestra maldad, porque tú nos preparas para el cielo, allí donde la maldad no va a entrar y donde nuestros corazones tienen que estar totalmente limpios por el sacrificio de Cristo. Allí es donde vamos y Señor, mientras estamos caminando hacia la eternidad, queremos darte gracias por este perdón que nos das desde hoy, desde el día que aceptamos a Cristo. Y te pedimos que cada día podamos vivir con ese entusiasmo de vivir una vida de alguien que está perdonado y que está limpio. Y en el nombre de Jesús, que no le demos lugar a ninguna mentira del diablo ni ningún engaño que nos hace pensar que todavía nos falta saldar cuentas,
cuando ya tenemos todos nuestros pecados perdonados, Señor, tú nos pides que nos apartemos del pecado y que vivamos una vida que agrade a Dios. Señor, encomendamos esta nueva semana en tus manos, que tú seas quien nos cuides, nos guardes, nos acompañes, que nos dé sabiduría para compartir con otros este mensaje tuyo, Señor, que tú nos des sabiduría para vivir en medio de la necesidad de las personas, llevando un mensaje de buenas noticias a todos aquellos que están cerca nuestro y que necesitan conocer de Dios. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, un abrazo grande para todos, que Dios les bendiga y seguimos en contacto a través de este mismo canal. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo,
incomparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Señor, que a la luz de lo que hemos escuchado en esta mañana, podamos ser más como Jesús. Gracias por ese maravilloso perdón que encontramos en Él. Gracias porque podemos meditar y recordarlo día a día. Señor, que nuestras vidas puedan ser una expresión de gratitud ante este hermoso y maravilloso amor que has derramado sobre nosotros. Bendecí a cada uno de los que están mirando este video, este mensaje, que podamos tener una semana recordando tu amor, disfrutando tu amor y siendo fieles y obedientes a vos, Señor. Amén.